¿Cuándo debo de ajustar la cantidad de personas en mi empresa? ¿Cuando se caen las ventas? ¿Cuando se incrementa mucho el costo laboral? ¿O siempre debería estar pensando en cómo ajustarlo? En este episodio hablaremos de los pasos que debemos de seguir en el proceso de right sizing o ajuste del tamaño de nuestra planilla. ¿Cómo manejar el tema de la moral del equipo que se queda? ¿Cómo definir qué puestos debo de ajustar? Y no necesariamente estoy diciendo que vamos a despedir. Y también algunas fórmulas matemáticas para analizar los puestos de una forma objetiva y no subjetiva. Espero que te sea de mucho valor. Soy Mario López Salguero, ex ejecutivo del mundo corporativo, ahora emprendedor en múltiples industrias como la aceleración de negocios, salud y bienestar, autogestión de documentos legales y plataformas basadas en blockchain. Cuando inicié mis emprendimientos, hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero de poseer a mano las competencias gerenciales y herramientas prácticas para manejar y acelerar mis negocios. Mi forma de devolver un poco de las bendiciones que he recibido en mi vida es este podcast, Gerente de los Sueños, que se enfoca en temas prácticos, simples, relevantes y que puedas implementar hoy mismo. Aprenderemos la metodología comprobada para manejar y acelerar tu negocio, usando la analogía que manejar un negocio es como manejar un carro. La carretera es las necesidades del cliente. La meta es nuestro plan estratégico. Las llantas delanteras es nuestro propósito y plan operativo. Las llantas traseras que nos dan tracción son las ventas y mercadeo. El motor es nuestro talento humano. Y lo que soporta el carro es el chasis con nuestras áreas de soporte. La gasolina que utilizamos para mover el carro es el flujo de caja. ¿Y quién mejor que el conductor como líder de la organización, acompañado de los pasajeros que son los stakeholders o partes integrales del negocio? Cada semana te damos contenido de valor para que ganes en la carrera de los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 199. Estamos a uno de llegar a los 200 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Y si no lo sabían, hablo 4 idiomas, bastante fluidos. El español, el inglés, el idioma del positivismo y el idioma de citas de películas. Entonces, agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión en el WhatsApp. Solo me envías tu nombre al más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. El proceso de right sizing, también conocido como ajuste de planilla, es una tarea delicada que requiere consideración tanto para los colaboradores que saldrán de la empresa como los que se van a quedar. Aquí te dejo en este episodio un detalle de los pasos a seguir en este proceso junto a algunas recomendaciones sobre cómo manejar la salida del personal a despedir, cómo mantener la moral con el personal restante y cuándo debemos de realizar este proceso nuevamente. El proceso de right sizing es un proceso donde tenemos que evaluar no solo la cantidad de personas, sino los roles que se están realizando, el trabajo, la carga laboral que se está realizando y considerar opciones alternativas a solo despedir tantas personas. He visto muchos casos donde lo que hacen es que le dicen al gerente, mira, tenés que reducir el 25% de tu mano de obra, escoge quiénes son esas personas que se van a ir. Así que mejor les voy a pasar el paso a paso de cómo les recomendamos hacer este proceso, que es un proceso que debería de ser continuo para poder medir qué tanto tenemos de sobrecarga o exceso de mano de obra en nuestra operación, no solo cuando hay crisis en las ventas. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la situación. Tenemos que evaluar la situación financiera, operativa y estratégica de la empresa para determinar la necesidad de ajustar la planilla. Tenemos que tomar en cuenta varios temas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuál es la situación financiera del negocio actual y futura. ¿Estamos siendo congruentes con nuestra cultura? Donde a veces nosotros nos enfocamos a que nuestros colaboradores son los número uno. Si son los número uno, ¿dónde vamos a ir a cortar cuando existen crisis? ¿Será que existe congruencia? ¿Estamos tomando en cuenta que o tenemos claras las razones por las cuales se está generando la reducción de ventas? ¿Es algo que es definitivo? ¿Será que es un bache temporal? ¿Cuánto tiempo deberíamos de mantener la caída de ventas antes de pensar en un right sizing? Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir sin hacer un ajuste de personal? ¿Será que vamos a sacrificar las utilidades?
Sí, a costa de poder darle un salario digno a nuestros colaboradores, que ya invertimos mucho dinero en poder desarrollar. Y ahora el recorte también implicará pérdida de talento, pérdida de información, pero más importante, vamos a tener, y aquí es donde se vuelve interesante, un proceso de donde vamos a cortar tanta grasa, donde vamos a cortar el músculo también de nuestra operación. Entonces aquí es donde tenemos que tomar en cuenta, podemos sacrificar nuestras utilidades y ser congruentes con nuestra cultura, sacrificando un poco ese retorno de inversión para los dueños, a costa de poder brindarle una oportunidad para poder salir adelante a nuestros colaboradores. Ahí es donde tenemos que hacer ese análisis de la situación actual. El siguiente paso, tenemos que definir cuáles son los objetivos de realizar este proceso. Tenemos que establecer objetivos claros y medibles para el proceso de right sizing. Como les digo, ¿por qué 25% que le pedimos a ese gerente que recortara? ¿Por qué no es 30? ¿Por qué no es 50? ¿Por qué no es 10? ¿Será que todos deberían de cortar? Porque usualmente donde hacemos recortes es en la parte de back office o la parte de los equipos de soporte, porque creemos de que las personas que están consiguiendo las ventas no deberíamos tocar, porque si las hacemos, entonces ya no vamos a generar esas ventas. Entonces tenemos que cuestionarnos todos los objetivos y cuál es esa meta del right sizing. ¿Será que queremos reducir costos, mejorar la eficiencia operativa o inclusive adaptarnos a los cambios del mercado? Algunas consideraciones en este punto. Tenemos que estar claros cuál es el número exacto de decremento de costos que necesita para sobrevivir la empresa. Muchas veces hacemos un recorte personal y no estamos claros cuánto va a ser ese ahorro. Y aquí viene una de las cosas que tenemos que considerar en un right sizing. No nos va a salir más barato al inicio. Un right sizing genera un ahorro a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos solo vamos a cortar el 25% de la planilla, se nos olvida de que tenemos que hacer desembolsos de flujo de caja con respecto a a todo lo que son los irrenunciables de ley o inclusive indemnizaciones del personal. Entonces, en vez de tener un decremento del costo de planilla a corto plazo, pues se va a incrementar a corto plazo y se va a disminuir a mediano o largo plazo. Por eso estamos ahorrándonos o realmente estamos solo incrementando. Tenemos que estar claros de que eliminar puestos solo se va a realizar para mantener la rentabilidad o realmente es para sobrevivir. Existen otras opciones en vez de eliminar puestos, como por ejemplo, algo que vi en el momento de la pandemia. Se puede hacer una reducción de un porcentaje generalizado de los salarios. Aquí voy a poner un paréntesis de varias situaciones que me parecieron impresionantes en los momentos de crisis en la pandemia. Muchas empresas lo que hicieron fue cortar personal operativo. Otra de las cosas que hicieron fue reducir los salarios a nivel generalizado, exceptuando a los gerentes. ¿Será que si nosotros somos congruentes, donde todos queremos que estemos en el barco, no debería ser una reducción generalizada y ser solidarios con todos? ¿O solo simplemente tenemos que decir, ustedes son indispensables y más que indispensables, vamos a tomar decisiones dramáticas en el momento que miremos que baja un poco, por ejemplo, lo que esperaríamos? Eso lo que va a generar es que el personal que se quede no va a estar tan comprometido, porque lo que vamos a estar viendo es que sienten que en cualquier momento pueden ser despedidos. El siguiente paso donde tenemos que ver, y tal vez antes de empezar en el tema de objetivos, ¿será que no hicimos nuestro máximo esfuerzo en reducir costos y gastos generales antes de ponernos a bajar el tema de la planilla? Yo he visto muchas veces donde están recortando personal, pero están manteniendo todavía operaciones que no son rentables abiertas. O están pensando comprar maquinaria en vez de parar esa maquinaria y poder utilizarla eso para poder soportar este bache que estamos teniendo. Entonces, por eso es que tenemos que pensar mucho, no solo es de recortar y no es solo un número al azar, es que sí tenemos que hacer la tarea. El siguiente paso es identificar las áreas y puestos donde se quieren ajustar. Tenemos que primero analizar la estructura organizacional de nuestra empresa. ¿Cuáles son las funciones de cada área para identificar los puestos que pueden ser eliminados, fusionados o modificados? Muchas veces veo que las personas solo cortan personal, pero no se fijan en dónde va a parar todo ese trabajo y van a sobrecargar sustancialmente a otras personas, que obviamente no van a pretender tener aumento salarial por ese aumento de trabajo, pero eso será como una parte solidaria a corto plazo, pero en el camino sí van a esperar esa compensación adicional.
Entonces, cuando hablamos también de los puestos, no solo vean los puestos anteriores o los puestos de back office, hablemos mejor dicho, veamos todos los puestos. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado que a la hora de hacer recortes generalizados, a veces estamos cortando personal que tenía información o manejo de procesos o de tecnología que nadie más lo tiene. Y a la hora de hacer el recorte perdemos ese capital intelectual que teníamos. Otro, que ya lo he visto muchas veces, es que las personas cuando se recortan, tenemos que tener cuidado también de cuidar nuestro patrimonio intelectual. Muchas veces he visto que personas que las despiden en estos recortes y se llevan la base de datos de los clientes. O se llevan, hablemos de propiedad intelectual, conocimiento. Se van y pueden tener, por la necesidad, obviamente buscarán en ciertas empresas que sean pues competencia de nosotros probablemente. También tenemos que estar claros de, como ya mencioné, que debería ser un análisis generalizado. ¿Por qué? Porque muchas veces no se nos olvida que eliminar un puesto de supervisor y cargar a un nuevo supervisor o a un gerente con más carga laboral puede salvar 2, 3, 4 puestos operativos. Entonces veamos esto de una forma objetiva y no subjetiva. Uno de los siguientes pasos es, bueno, ya sabemos más o menos qué puestos son los que queremos hacer. Ahora, ¿quiénes son las personas? Pues para eso tenemos que haber hecho una evaluación de desempeño y de las habilidades de cada uno de los colaboradores, especialmente aquellos que estamos considerando para el ajuste. Así podemos tomar decisiones informadas sobre quiénes van a ser despedidos y quiénes serán reubicados. Otro error que he visto es que despedimos a personas que posiblemente eran los más nuevos, que tenían menos carga, pero eran los que tenían la mayor habilidad y potencial dentro de la empresa. Y por ahorrarnos el pasivo, posiblemente de no pagar personas que son más antiguas, nos damos cuenta de que estamos perdiendo oportunidad de crecimiento. Por eso tenemos que buscar que las evaluaciones sean objetivas y no subjetivas. Por eso escoge el 25% de tu planilla o de tu equipo que vas a recortar. Va a ser una posición que, si no lo hacemos de forma objetiva, muy complicada para posiblemente líderes que no han hecho esto antes o que tienen afinidad con su equipo. Nadie quiere perder a alguien de su equipo. ¿Será que deberíamos de pedirle a ellos o deberíamos de hacer esto un análisis generalizado? Podemos permitirle a cada líder que realice una propuesta de reducción, pero siempre tenemos que cuestionar el por qué se seleccionó a cada persona o a cada puesto. Porque puede ser también que busquemos puestos que sean más fáciles de recuperar, que haya más talento allá afuera, que sería lo mejor. O podrían ser puestos donde no se va bien con el jefe y aprovechan a limpiar. Pero esas personas pueden ser las que estuvieran velando por el bienestar de la empresa. También tenemos que ver de realizar talleres para el tema de cómo poder generar el flujo de caja y pensar que podríamos ver otros modelos creativos innovadores que simplemente recortar puestos. Por ejemplo, lo que platicábamos, podemos agarrar un equipo y decirles, miren, en vez de despedir a uno de ustedes, vamos a bajar un 10% generalizado temporalmente y poniéndole fecha, porque si se cree que es solo un 10% y no se les dice nunca cuándo, entonces va a ser complicado. El problema con esto, el comentario anterior que acabo de realizar, es que muchas veces no tenemos la visibilidad de cuándo va a terminar los problemas. Así que tenemos que ser bien transparentes y comunicativos. Si quieren ustedes que el segundo punto que mencionamos que vamos a tocar, de cómo manejar la cultura interna después de un right sizing, todo se basa en temas de transparencia y comunicación. Ya vamos a hablar de este tema. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que manejar lo que llamamos nosotros la resistencia al cambio. Obviamente esto va a ser un shock, va a ser un tema donde a todas las personas les va a afectar, porque van a perder amigos, es como perder un ser querido. En muchos casos pues pueden ser amigos de mucho tiempo. ¿Cómo vamos a manejar ese shock o ese cambio tan brusco que va a realizarse? Una de las cosas que me voy a adelantar, que es una recomendación que sí lo viví y lo dije muchas veces cuando me ha tocado, que ya me ha tocado manejar varios right sizing, es tengan mucho cuidado con la muerte de los 1000 cortes. ¿Qué quiere decir esto? En vez de hacer un análisis generalizado, vamos cortando una plaza aquí, otra plaza allá, otra plaza allá. Entonces, yo llegué a un punto donde entré a una empresa que le apoyé, donde me platicaba con algunos de los equipos operativos y decían, mire, es que a nosotros no nos gusta venir los lunes a trabajar. ¿Y por qué? Porque ese es el día donde no sabemos a quién van a despedir. Genera una incertidumbre y inestabilidad de su trabajo.
El siguiente paso que tenemos que seguir en el proceso de right sizing es hacer un buen plan de salida. ¿Quién dice de que solo es gracias, váyanse? No, tenemos que diseñar un plan de salida que incluya los detalles sobre dejar claramente, esto es bien importante, a las personas que se les va a dar de baja, tenemos que darle la claridad de cuándo va a ser, cómo va a ser su proceso de salida, cómo se le va a pagar la indemnización de un solo paquete, se va a hacer por pagos, qué beneficios o qué apoyo le vamos a brindar a los colaboradores que serán despedidos. Por ejemplo, hay oportunidades, y si no lo sabían, es muy, muy interesante, los proyectos que se llaman Outplacement. Outplacement es un programa donde empresas de reclutamiento ayudan a personas que se van a despedir para poder hacer, por ejemplo, mejorar su currículum, posicionarlo en plazas que estén abiertas en otras industrias. Nosotros le ayudamos a las personas. Vemos a las personas por personas y no solo una plaza que se cortó el recorte. Una de nuestras recomendaciones, y esto tal vez lo han escuchado muchas veces en Gerente de los Sueños, es, les recomiendo la regla de short, sweet and to the point. Cuando ustedes vayan a despedir a una persona y pueden escuchar el episodio Cómo poder despedir sin drama, se habla de cuando hablemos con la persona, digámosle claramente por qué se está eliminando esa plaza, las razones principales de su salida, o en este caso si se le puede decir o no, o si no decirle claramente cuál es su paquete de salida, cómo va a ser al grano. No empecemos como fíjese que nosotros pues, estamos teniendo muchos retos y como ustedes saben, entre más le endulcemos la cosa, peor va a ser, especialmente en un modelo de estos. También tenemos que definir claridad sobre realizaremos cartas de recomendación, definiremos claramente cuáles son esas razones de salida o vamos a dejar ambiguo el concepto. Siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta es la comunicación con los colaboradores que sí se quedan. Vamos a comunicarnos de una forma transparente y respetuosa, no solo a los colaboradores que van a estar afectados por el ajuste de la situación y las razones atrás de dicha decisión, sino también con los que se quedan. Puntos que tenemos que considerar. ¿Existe congruencia entre los resultados de las evaluaciones de desempeño anteriores y las personas que están saliendo? ¿Existe congruencia entre la comunicación de la salida de las personas y la situación que tiene la empresa? Porque aquí empieza un punto importante. No queremos que sea queremos hacer este ajuste para que las personas vean la luz al final del túnel. Pero no queremos que este right sizing sea la cadena de la espiral de la muerte, que le llamo yo, que es que las personas dicen, se fueron todas estas personas, la empresa está mal, entonces significa que mejor voy a empezar a buscar trabajo. Y los buenos son los que se van a ir, no los que se quedaron, que pues esperemos que los buenos sean los que se quedaron, no como los que se fueron, que pues posiblemente tenían menor desempeño que los otros. Pero estamos siendo congruentes de eso porque, por ejemplo, una de las cosas que podría pasar es que a la hora de hacer un ajuste, y lo voy a decir con un ejemplo que me pasó, cuando hicimos un análisis de un equipo de ventas, el gerente de ventas, que se habían caído básicamente todos los resultados, nos dimos cuenta de que la persona que mayor desempeño tenía era el que más ganaba. Y lo que querían hacer ellos era que nosotros despidiéramos a esta persona porque era el que más costo generaba, pero de una forma ilógica porque era el que más generaba también. Entonces, cuando nosotros enteremos las personas que salieron, sabemos o tendríamos claridad para poder hacer una correlación entre el desempeño y, si no es solo el desempeño, sino hay otras características, ¿las tenemos claras? En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. Otra de las cosas que tenemos que tener muy, muy claro es que en el momento de comunicación con los colaboradores tenemos que estar claros del proceso de recepción de activos de la empresa. Tenemos que buscar, y esto sí les digo que he encontrado muchos errores, especialmente cuando son así grupos grandes. Tenemos deshabilitación de accesos y acceso a los productos digitales como el correo electrónico, acceso al SAP o al sistema, acceso remoto, accesos a Dropbox personales que estaban dentro de la empresa y en su computadora. Todo eso tenemos que tomar en cuenta también a la hora de hacer este ajuste. Ahora, ¿cómo implementamos, que es el siguiente paso, este ajuste? Pues primero tenemos que ejecutar el plan que habíamos elaborado.
asegurarnos del cumplimiento, especialmente también de la normativa laboral y respetando los derechos de los colaboradores. Una recomendación que lastimosamente lo viví en uno de mis emprendimientos, bueno, específicamente una de las empresas donde yo trabajaba especialmente, es que hacían despidos masivos. O sea, ¿qué parte de tener tacto humano significa no hacer despidos grupales? Tomémonos el tiempo de tener la delicadeza de dedicarle sus 10, 15, 20 minutos a cada colaborador. Porque si no, solo éramos otro número. Y los que se quedan se van a enterar y se van a dar cuenta de que la empresa no es sido congruente. También tenemos, como les mencionaba, que evitar esto de los 1000 cortes. Si van a hacer un corte, háganlo de un solo, no estén haciéndolo por pedacitos. Pero una de las preguntas que quisiera hacerles a ustedes es, ¿cómo sería la salida? ¿Qué día, qué hora, qué lugar se va a realizar? Les vamos a dar chance o oportunidad de que vayan a despedirse de sus compañeros, no hacerlo. Muchos me dicen de que lo mejor es hacerlo un viernes para que así no exista ese drama de viernes al final del día y se queda solo la persona que lo van a despedir. Pero entonces está el shock hacia las personas que se quedan, que no pudieron ni despedirse. Yo les doy una recomendación. La mejor día para hacer este tipo de ajustes para mí es un jueves. Y les voy a decir por qué. Porque los jueves nos da chance de poder todavía hacer el gestión del cambio y todo lo que llaman damage control, el control de daños, el día viernes, antes de que les demos tiempo para que las personas comprendan y logren procesar este proceso. Si lo hacemos viernes, les garantizo comunicación informal todo el fin de semana y no necesariamente de la mejor comunicación posible. Por eso también tenemos que estar claros de cómo y qué vamos a comunicar a las personas que se quedan. Porque lo que queremos es que se enfoquen, que logremos hacer esa distribución de carga si es que se va a hacer, y si no, pues entonces cómo pasamos el shock lo más rápido posible para seguir luchando para no tener que volver a hacer otro right sizing. Otra de las cosas que he visto como mejores prácticas en varias empresas que han hecho right sizing es el apoyo emocional y profesional. El apoyo emocional y profesional no solo de los colaboradores afectados, como lo que mencionábamos, asesoría laboral, coaching o ayuda para encontrar nuevas oportunidades laborales, sino también he visto de que se hacen talleres para poder manejar esta salida de las personas, para que puedan hablar de sus emociones. Eso va amarrado mucho al concepto de wellness. Y finalmente, el último paso es que tenemos que darle seguimiento y evaluación. Este proceso de ajuste de planilla no debería de ser un proceso de shock cada vez que caen las ventas. Deberíamos de tener una estrategia de análisis de la planilla, porque otra cosa que he visto es personas que hacen un proceso de reclutamiento, le hacen una carta oferta a una persona y de repente, hubo un problema, ya no le honran la carta, él habiendo renunciado a su otro trabajo. O sea, esas cosas son las que no deben de suceder. Ahora, aquí van varias de las recomendaciones de cómo poder hacer este proceso efectivo. El primero, manejar la salida del personal a despedir. Tenemos que estar claros del paquete de indemnización, que sea justo y transparente, que incluya no solo la compensación económica, si hay beneficios adicionales o apoyo a la transición laboral. También tenemos que proporcionar los recursos y orientación para ayudar a los colaboradores a encontrar nuevas oportunidades laborales, como talleres de búsqueda de empleo, asesoramiento sobre currículums y contacto con reclutadores. Un paréntesis, ¿saben cuál fue uno de los programas que a mí personalmente me encantó? Pues obviamente no es agradable hacer el right sizing, pero uno de los que hizo una empresa pues grande fue interesante, que le estaban haciendo la salida, estaban jubilando varios de sus colaboradores antiguos y les hicieron talleres de manejo de finanzas personales y manejos de emprendimiento para que esa indemnización que les iba a tocar, o inclusive hasta talleres de inversión, pudiera durarle lo más posible. Eso es un tema de que el tema de que una persona se retire de la empresa no significa que debería retirarse de una forma negativa. Otra de las cosas que tenemos que considerar es garantizar la confidencialidad y el respeto hacia los otros colaboradores afectados durante todo este proceso. Créame que una persona que se retire, lo peor que queremos hacer es que decirle se retiró porque tenía mal desempeño. Como ellos van a estar muy preocupados, todos nosotros estaríamos preocupados de cuál va a ser la imagen que va a quedar dentro de la empresa, aunque sea por un tema de salida, porque no fue por culpa de nosotros específicamente. Tenemos que también manejar el tema de la moral con el personal que se queda en la empresa, que lo platicamos. Lo que tenemos que tener pero claro desde el inicio es cómo vamos a comunicar de manera clara y honesta los motivos detrás del ajuste de la planilla.
y cómo se espera que impacte a la empresa a largo plazo. Las razones por las que platicamos en el primer punto del proceso de por qué se está realizando. Tenemos que ofrecerle oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional para motivar a los colaboradores a largo plazo que se queden. Por ejemplo, uno de los errores más grandes es decirle a las personas, miren, den gracias a Dios que tienen trabajo y ahora se les va a incrementar la carga laboral y el que no quiera, pues ya saben. Porque entonces les prometo que aunque muchas personas se queden a corto plazo por el tema de necesidad, en ese momento van a empezar a buscar trabajo. Entonces, como no queremos, esto lo que vamos a hacer es un ajuste, es una corrección para poder garantizarnos la estabilidad de la empresa en el tiempo. Es más, utilicen esa frase, creo yo, para poder hacer un proceso de right sizing. Pero tenemos que ser congruentes, porque si de repente incrementan las ventas otra vez, esas personas esperarían que tal vez si no se repone la plaza, que por lo menos tengan ellos acceso. Así como fueron solidarios con nosotros en las crisis, esperamos que la empresa sea solidaria con nosotros en los momentos de abundancia. También tenemos que fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo para mantener alta la moral de los colaboradores que se quedaron. Ahora platiquemos de un tema que es interesante. ¿Cada cuánto debería realizar un proceso de right sizing? Esto deberíamos de hacer, si no tal vez la ejecución, pero el análisis de dónde está la carga o dónde tenemos sobrepeso, por decirlo así, en las áreas de una forma periódica. Tenemos que hacer un análisis de las funciones y las necesidades y circunstancias específicas de la empresa. Personalmente, yo les recomendaría hacer un análisis que antes de que venga una pandemia, que espero que nunca tengamos que volver a ver, pero si llegara a suceder una crisis, que tengan ustedes los escenarios ya planificados. Por ejemplo, podemos hacerlo una vez cada 2 años. ¿Qué pasaría si se cae el mercado y cómo impactaría eso? ¿Cuáles son nuestras estrategias? Para que no seamos reactivos, sino que hayamos hecho una gestión proactiva. ¿Qué pasa si cambia el entorno económico, el operativo, el político? Yo sé que nos gusta ver nuestro negocio operativo, pero tenemos que hacer este análisis. Otro de los análisis que les recomiendo, que ese sí les recomiendo que lo hagamos fuertemente, por lo menos una vez al año, es un análisis de relevancia, le llamo yo, que es un análisis donde cuestionamos todo lo que las personas hicieran. Y decirles, si tuvieras que hacer o dejar de hacer el 50% de tu trabajo, ¿qué es el 50% de tu trabajo que dejarías de hacer? Y nos damos cuenta que hay reportes que tal vez las personas ya no le están involucrando. Han habido avances en la tecnología y estamos todavía haciendo procesos manuales y operativos. Han habido cambios en la estructura organizacional y han quedado puestos como que flotantes o que no tienen el impacto que tendríamos. Por eso es importante que un right sizing no lo veamos como un caso extremo donde se va a ir el 25% de la planilla. Es un proceso continuo de ajuste, donde nosotros lo vamos a volver parte integral de nuestra estrategia para mejorar la eficiencia y competitividad de la empresa a largo plazo. Por eso tiene que ser congruente con nuestro análisis continuo de la organización. Pero ahora hagamos una pregunta siguiente. ¿Cómo defino qué puestos son los que van a aplicar a ser recortados o a hacer su right sizing? Para definir qué puestos se deben de mantener, eliminar o fusionar en un proceso de right sizing, es fundamental garantizar que la empresa cuente con una estructura organizacional adecuada para alcanzar sus objetivos. Aquí les mencionamos algunos de las etapas que deberíamos de considerar para evaluar cuáles puestos son los que deberíamos de evaluar y unas fórmulas matemáticas al final que les ofrecí, donde podemos hacer este análisis. El primer paso para definir qué puesto deberíamos de realizar es un análisis de la estructura organizacional actual. Tenemos que primero tener claros cuáles son los puestos, enumerar y describir cada uno de los puestos en la empresa, incluyendo su título, descripción de funciones, nivel jerárquico, departamento y hasta inclusive salario promedio. Tengan cuidado de que no solo piensen salario base, sino que tienen que meter la parte variable, porque también eso en sí es parte de su compensación. Y de ahí tenemos que hacer una evaluación de la eficiencia. Evaluar la eficiencia de cada puesto en términos de su contribución a los objetivos actuales de la estrategia de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros tenemos que ver qué tanto impactan los resultados y su relación costo-beneficio de la estrategia actual. Ustedes me preguntan cuándo deberían hacer un right sizing, cuando hagan un cambio radical de la estrategia de la organización. El siguiente punto es evaluación del desempeño y las habilidades de los colaboradores. Tenemos que evaluar y saber quién es el mejor y quién es el que se está quedando atrás.
Pero para eso tenemos que haber hecho un análisis del desempeño de los colaboradores en cada puesto, utilizando métricas como objetivos alcanzados, calidad de trabajo y habilidades blandas. Esa última parte es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos personas de alto potencial que tal vez no están dando la talla completa, porque tal vez no están ni siquiera en el puesto correcto. Entonces tenemos que hacer esa evaluación de desempeño. También la evaluación de habilidades, donde hablamos de las habilidades y competencias de los colaboradores en relación a los requisitos del puesto. Están sobredimensionados, subdimensionados, están en lo que se espera. Y tenemos que hacer identificar esas brechas de las habilidades para poder que requieren capacitación o reasignación inclusive. El tercer paso es la identificación de redundancias y áreas de mejora. ¿Será que están haciendo dos personas lo mismo o similar? Tenemos que identificar las redundancias. ¿Qué puestos están duplicando funciones o no sean esenciales para la operación actual de la empresa? Tal vez fueron esenciales en el pasado. Voy a poner un ejemplo. Una empresa de que está digitalizando todos sus archivos, pues la persona encargada del archivo posiblemente ya no va a ser tan relevante. Aquí la pregunta interesante es, ¿debería despedirlo? No necesariamente. Si es una persona que tiene muy buena actitud, quiere crecer y quiere aprender, pues posiblemente les meteríamos en cursos de gestión de archivos digitales. O sea, ¿cómo podemos realmente llevar a las personas actuales a mejorar sus habilidades? Tenemos que identificar las áreas de mejora. No solo tenemos que identificar las áreas de la empresa donde se van a beneficiar de la reorganización de los puestos, lo que platicábamos de back office y front office, o de los que están en la parte de interacción con el cliente y los que están de soporte, para identificar dónde va a ser la eficiencia y colaboración también entre estos departamentos. Una de las mejores prácticas que he visto cuando se hace right sizing es ver personas que tienen función en dos departamentos, que la persona puede ser mucho más productiva rompiendo las estructuras organizacionales. No, es que esa persona si me responde a mí, o si no, yo quiero la persona solo para mí, en vez de pensar en tener una persona que tenga doble rol. Yo sé que eso genera temas de evaluación de desempeño y de quién es la persona que le responde a quién, pero esto es donde nos tenemos que poner creativos, innovadores, para tener las personas correctas en el lugar correcto, y no porque estén en otro departamento tenemos que tener dos personas separadas. También, y aquí es donde empieza la parte también interesante, es ¿qué tal si evaluamos los procesos que ya no están brindando valor o impacto en la organización y que se podrían ajustar o eliminar? El ejemplo de lo que mencionaba, reportería innecesaria. Reportes que ya las personas se dedican muchísimo tiempo en hacer. Yo me acuerdo en una empresa donde yo trabajé de que había una persona que hacía un reporte de ventas que le tocaba un día completo a la semana hacerlo. Y después cuando empezamos a ver la trazabilidad, el reporte realmente se hubiera podido simplificar y hacerlo en 1 hora en vez de un día. Solo ahí ahorramos 6 horas, 7 horas de trabajo. Que de esas esa persona lo que hicimos fue enfocarla en criterio, en mejores análisis, en vez de estar sacando solo el montón de Exceles. Tenemos que definir cuáles van a ser esos criterios de selección hacia el puesto que se va a eliminar. Por ejemplo, cuáles son los puestos que se van a mantener, eliminar, fusionar, modificar. Y cómo esos cambios van a traer una contribución, porque el error más grande en un right sizing es solo recortar sin saber cuál va a ser su impacto a corto y mediano plazo. Cuál va a ser esa eficiencia operativa y cómo va a ser la viabilidad financiera para poder hacer esos cambios. Después, el quinto paso es priorizar las decisiones. Yo les recomiendo hacer la matriz de priorización, donde podemos poner cuál es un puesto, podemos hacer su análisis de la importancia estratégica en uno de los lados y viabilidad operativa y financiera en el otro. Porque si tienen una alta importancia y baja viabilidad operativa y financiera, deberíamos de hacerlo. Y el paso 6 es la decisión final. Seleccionamos los puestos a que van a mantenerse, se definen cuáles son los puestos a eliminar y entonces definimos cuáles van a ser los pasos siguientes que ya los mencionamos anteriormente. Para terminar el episodio de hoy, les quiero terminar con unas fórmulas útiles para dejar de hacer los análisis de una forma subjetiva y lo hacemos de una forma objetiva. Por ejemplo, empezamos hablando de ¿qué tal si sacamos la fórmula de rentabilidad de un puesto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la fórmula matemática de rentabilidad? Es que es igual al beneficio generado por el puesto dividido el costo total del puesto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos agarrar si por ejemplo hiciéramos un ajuste del área de ventas,
podemos decir cuánto ha sido, aquí viene el error, las ventas de un equipo o de una persona dividido el salario de dicha persona. Pero aquí es un error grave. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una empresa que va a sobrevivir de ventas, sino de, en este caso, utilidades. ¿Qué tal si en vez de pensar en sacar ventas dividido costo, qué tal si hacemos utilidades operativas o cuánto fue el margen que generó cada uno de estos vendedores? Porque ahí entonces toma en cuenta todos los descuentos. Porque puede haber personas que vendan mucho, pero están castigando los precios, tirando los precios. Y entonces no necesariamente que venda mucho significa que genere mucho. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Cómo podemos manejar la rentabilidad del puesto? A través del beneficio generado, dividiéndolo dentro del costo total del puesto. En el costo tomen en cuenta de que no solo es el salario, comisiones, prestaciones, etc. Entonces, todos los costos dividido el beneficio dividido todos los costos. La siguiente es una fórmula de eficacia de un puesto. La eficacia es igual a los resultados alcanzados por el puesto dividido los objetivos establecidos para el puesto. ¿Qué tanto logra de qué tanto se había propuesto? Esta es una fórmula muy interesante porque te da un modelo de autoevaluación, accountability, llamaríamos en inglés, que es todo lo que nosotros estamos logrando basado en todos los objetivos que nos pusimos. Mucho cuidado con la eficacia, porque puede haber personas que los objetivos, ellos hayan propuesto objetivos sumamente conservadores y estén logrando los resultados. Entonces, en los objetivos establecidos también tendríamos que considerar la agresividad de dichos objetivos. Pero esto le diría yo que es una fórmula no solo de eficacia, sino de congruencia. Y cuando agarramos y queremos definir cuáles son los puestos que deberíamos de hacer right sizing, ¿qué tal si hacemos la fórmula del impacto de un puesto? Donde hacemos la eficacia, que es qué tanto se ha logrado de lo que se esmeraba, versus multiplicado por la rentabilidad, los beneficios dividido el costo. Eso les va a dar un número, y entre más alto es el número, significa que más está logrando y mejores resultados dividido el costo y los objetivos establecidos. Entre más bajo el número, pues ahí es donde podemos tomar decisiones. Estas fórmulas pueden ayudar a cuantificar el rendimiento y la contribución de cada puesto, lo que va a facilitar a la toma de decisiones informadas de qué puestos mantener, eliminar, fusionar en un proceso de right sizing. Es importante que nosotros tengamos como punto final del episodio, tengamos mucho cuidado que al momento de salida personal tenemos que resguardar el conocimiento y la propiedad intelectual de la empresa. Antes de realizar un proceso de ajuste, tenemos que tener claros qué información maneja cada puesto. Es más, cada uno de los jefes debería, antes de poder sacar a una persona, saber qué es lo que hace a detalle. Entonces, ¿quién es la persona que va a mantener esa información? ¿Cómo la voy a entregar? ¿Cómo la voy a resguardar? Hemos visto muchas personas que se despiden y era la única persona que sabía manejar una máquina, por ejemplo, o un proceso específico. Y cuando se dan cuenta, o lo tienen que recontratar, o van a perder mucho tiempo y dinero buscando a alguien que pueda al final hacer este trabajo. Así que espero que les haya gustado este contenido. Es un proceso continuo de trabajo, right sizing. Y recuerden, es mejor ser creativo y solidario que ser las personas que solo le dan machete y cortan la planilla. Espero que les haya sido de valor. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502 50 17 10 18. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.